la estrategia puede servirles a todos. Y les hago una pregunta antes de empezar. ¿Ustedes creen que a pesar de que la estrategia sea buena, le dé buenos resultados, ustedes creen que esto, después de esta estrategia, todos aquí van a ser rentables porque la estrategia es buena? Claro que no. Claro que no. ¿Y ustedes creen de que a pesar de que la estrategia es buena, hay algunas personas que no le va a gustar y va a decir que no funciona y que no es buena o que no le ha funcionado como esperaban? Claro que sí, porque siempre van a existir opiniones distintas, pero cada uno concéntrese en su propio camino y vamos a ver de qué manera le sirve el Sensei BNB. Lo primero que tienen que saber es que esta estrategia es solamente en un minuto. ¡Wow! Qué raro. Esta estrategia no van a tener que ir a ninguna otra temporalidad que no sea un minuto para identificar esta estrategia. Solamente un minuto. No hay que ir ni a 5, ni a 15, ni a una hora. Por eso es tan sencilla, porque mantenerte en una sola temporalidad es sencillo. Lo que hace la estrategia, algo un poquito más monótono, algo un poquito más interesante. Las coordenadas de Fibonacci que van a utilizar van a ser estas. Ustedes van a tener el Fibonacci. Yo lo puse rojo, color rojo, el 0.65. Y en negro, el menos 0.1, se va a ver algo como esto. Se va a ver el 65% del Fibonacci y se va a ver el menos 110% o menos 0.10%. Anotaron esa parte del Fibonacci utilizado, 65% y menos 110%. Ese es el que van a estar utilizando. ¿Cuáles son los pasos para esta estrategia? Miren, concéntrense ahora. Lo primero, nosotros necesitamos un low o high en el horario de 8 a 10:35. Les digo que este horario ha sufrido unas cuantas modificaciones. Antes lo utilizaba de 9 a 10:35. Después de eso lo modifiqué de 8:35 a 10:35 y finalmente lo modifiqué de 8 a 10:35. Y todas estas modificaciones han sido en base a mi experiencia. Ok, todas estas modificaciones del Sense BNB. A medida de que me doy cuenta de que algo puede mejorar, entonces lo hago de esa manera. Antes, por ejemplo, yo utilizaba el Fibonacci 61.8 o lo redondeaba en 62%, como ya era 61.8. Luego lo modifiqué al 60, pero me he dado cuenta que los mejores movimientos, según mi experiencia utilizando esta estrategia y las más de 400 entradas que he tomado y estudiado, entonces el 65% va a ser mejor. Pero si tú tienes el 60, 62, 65, va a ser parecido, pero yo utilizo el 65. Y las distribuciones nosotros esperamos que sea al 110% o al menos 0.10. ¿Cómo va a funcionar la estrategia? Observen bien esta parte. Cuando nosotros nos vayamos a la temporalidad de un minuto, vamos a observar criterios de este estilo. Primero, vamos a tener un high, ¿verdad? Luego vamos a observar que teniendo ese high, muchas veces vamos a tener un movimiento que se acerca a ese high, pero no distribuye por ese high, sino que con ese mismo high crea highs iguales. Muchas veces va a haber uno, muchas veces van a haber dos highs iguales ya creados. Va a venir un movimiento que tú pensaste que debería llevarse estos highs iguales creados, pero lo que va a hacer es crear otro igual sin habérselos llevado. Hasta el momento vamos capiche con la primera regla. Vamos a tener un high, luego vamos a tener un movimiento, perdón, highs o lows, para que no crean que solo es compra. Vamos a tener un movimiento que se acerque mucho a ese high, pero no se lo lleve y cree highs iguales con ese que estaba creado. Lo segundo, luego de haber creado ese high, nosotros vamos a tomar el último punto de retroceso Fibonacci válido y vamos a esperar un descuento del 60%, 65%, lo primero. Luego de que venga ese 60%, nosotros vamos a poner un límite justamente en el 60%, una orden límite. Ok, una orden límite. No vamos a esperar que llegue un order block, no vamos a esperar que llegue un vacío. Nosotros vamos a poner una orden límite en el 60%.
65, perdón. Es que como a veces tenía 60, a veces tenía, ahora tengo 65, algunas veces me confundo del nombre. Voy a poner una orden límite en el 65%. Luego de haber puesto esa orden límite, mi stop loss, esto es importante que se lo aprendan porque esto varía muy poquito. El stop loss siempre los vamos a poner, no aquí como está en este ejemplo, porque si observamos este ejemplo, miren la fecha de este ejemplo. Esto fue en mayo 19 del 2021. ¿Dónde ustedes creen que estaba yo en mayo 19 del 2021? Mm, Ni yo mismo sé. Ok, pero bueno, mayo 19 de 2021, hace unos cuantos meses. En ese momento, qué roto. En ese momento, debajo de un puente, en ese momento y hasta ahora han habido muchas variaciones, pero el stop loss lo vamos a poner por debajo del 100, por lo menos 2 o 3 pips, porque en esta estrategia, en base a mi propia experiencia, he visto que existen double shots y muchas veces se lleva ese low y luego distribuye. Entonces, recap de lo que acabo de hablar. Aquí se ve bonito en lo que les presenté aquí, low o high en horario de 10 a 10 y 35, ¿verdad? Low o high en horario de 8, perdón, de 8 a 10 y 35. ¿Cuál es el horario de esto? ¿Cuál es el horario de esto? De 8 a 10 y 35. ¿Cuál es el horario de LL1, LL2? 8:35, 10:35. Exacto, recuerden siempre, hora New York. Todo lo que yo enseño va a ser hora New York. Para que no se les pase nunca, vayan a su TradingView y aquí en la parte de abajo derecha le va a aparecer el horario, la zona horaria. Ustedes ponen la zona horaria de New York y nunca se les va a pasar. Entonces, primero, un high. Luego, un movimiento que se acerca a ese high o low, creando highs o lows cercanos antes de distribuir por encima de esos highs o lows. Y luego me da el descuento del 60% y yo pongo una orden límite en el 60%, poniendo stop loss por debajo del 100 y take profit en el 110%. Sería el número que indica aquí arriba. Es decir, este de aquí. Este que ustedes ven en esta foto. 110, no, sería menos 0.10. Menos 0.10. Aquí va el take profit. Por encima de los highs iguales que se crearon. Entonces, les hago una pregunta. Si yo les digo que eso, de esa manera vamos a tomar el BNB, ¿verdad? Si yo les digo que de esta manera lo vamos a tomar, y ustedes, además de las cosas que yo le di, digamos que encontraron que en el 60 había un order block, que hubo un quiebre de estructura y que arriba había un vacío. A pesar de que eso no sea parte de la estrategia, eso no es parte de la estrategia, eso les daría un poquito de mayor seguridad cuando están operando. Claro que sí. La estrategia se le pueden agregar unos cuantos plus, pero no son necesarios. Yo les enseño la base de la estrategia y con la base se puede usar perfectamente. Ok, para no ponernos a buscar confirmaciones como locos. Una vez nosotros seteamos esa orden límite, lo que estaríamos esperando sería esto. Sería esto de aquí. Llega al 60%. Fíjense que va a pasar muchas veces esto. Para los que les gusta siempre esperar la confirmación del order block, algunas veces se van a quedar esperando el order block y no va a llegar. Por eso, modifiqué la estrategia hasta el punto de entrar en 60% sin necesidad de haber nada. Incluso, algunas veces va a pasar esto, que va a llegar al 60% y va a bajar un poquito más, a lo mejor a 80, 90 y luego va a tener la reacción porque bajó a buscar el order block, pero no importa. Yo pongo mi limit en el 60%. No necesariamente tiene que haber quiebre de estructura. Eso es lo que significa BOSS. Es en inglés. Quiebre de estructura en inglés, así son sus siglas. Break of Structure. Pero en español, quiebre de estructura. Ok. Luego de haber visto ese primer ejemplo, recuerden la orden limit en el 65. Luego de haber visto en ese primer ejemplo, vamos a ver este segundo ejemplo. Ustedes se fijan, algunos días vamos a encontrar las cosas de esta manera.
donde va a haber un high, donde va a haber otro high igual, y vamos a ver un movimiento que se aproxima mucho a esos highs iguales y en vez de llevárselos, me da un descuento. Para que ustedes tengan una idea y para que puedan enfocarse un poquito más, piensen en esto. Los highs iguales, cuando ustedes me han escuchado diciendo highs iguales, siempre son exactamente del mismo tamaño. No. Entonces, yo necesito que de esta misma manera lo tratemos, que sean iguales o similares, pero todos ustedes pueden identificar estos highs como highs de un tamaño parecido. Todos ustedes. Perfecto. Entonces, habiendo identificado estos highs como highs de un tamaño parecido, entendemos que de esta manera funciona la estrategia. Se acerca el movimiento a los highs, formando highs iguales con esos que ya estaban formados, y luego hace un descuento. En vez de llevárselo, ¿qué hacemos nosotros? Un límite en el 60%. Fíjense que en ese momento esto era en junio del 2021. ¿Dónde estaría yo en junio? Dios mío. Y en ese momento estaba utilizando 62%. Este Fibonacci me lo recomendó un amigo. Nunca me explicó exactamente por qué, pero me dijo, este es el Fibonacci que utilizan las instituciones. Y como ese amigo era amigo de otro que respeto mucho, que tiene muchos de los conceptos y fue uno de los que me enseñó muchas de las cosas que conozco, no las estrategias, sino los conceptos, pero no dejé de usarlo. Empecé a implementar lo que me parecía más lógico. Entonces, una vez si todos están al día y todos me están siguiendo, pongan un punto. Perfecto. Así sé que puedo seguir. Yo trato de darles siempre en cucharita para que se lo lleven bien. Una vez creados los highs iguales, yo pongo mi limit en el 65% y justamente en este caso hay un order block en el 65%, pero a mí no me importa. Ustedes se fijaron como yo puse el stop loss en la entrada. Lo puse de la manera correcta, de la manera en la que deberíamos ponerlo. Claro que sí. Y miren, fíjense esto que yo tengo aquí. Vamos a irnos más cerca. Ustedes ven esa cosita que salió ahí en la parte derecha. Ahí yo estaba calculando, dependiendo cuántos pips, el lotaje que yo iba a utilizar. Yo necesito que todos ustedes tengan una herramienta de esto a mano, porque esto es en un minuto. En lo que pasa eso, pasaron 3 minutos, ya se te va una entrada. Hay entradas que se te van a cumplir en 2 minutos para que ustedes tengan una idea. Porque si nosotros analizamos la cantidad de pips que estamos tomando en esa entrada, fíjense que la entrada es en 751, el take profit es en 827. Ahí nosotros estamos tomando 8 pips de profits. 8 pips de profits en ese punto que es poquito, pero yo entiendo que los pips no importan. Lo que importa es el riesgo-beneficio de la entrada, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, no hay alguna persona que me han dicho que esto es scalping y pudiéramos decir que es una estrategia de scalping, ¿verdad? Porque es rápido, pasa en un minuto. Lo único que al final la estrategia de scalping las personas que hacen scalping toman muchas operaciones. Y en esta estrategia yo tengo reglas específicas que les voy a dar al final. O sea, literalmente la estrategia es completa porque funciona y también completa por las reglas que tiene, que te limita mucho en los días que vas a operar y esos límites hacen que pierdas menos. Ok, entonces, luego de llegar a este tercer high, el limit en el 62%, stop loss bien colocado, take profit por encima de los highs, tenemos lo siguiente, algo de este estilo. Pero yo no sé si muchos de ustedes, los curiositos, se fijaron en esto que estaba aquí debajo, antes de la entrada. Ustedes se fijaron que pasó un BNB hace un ratito, pero este BNB pasó con un double shot, como muchas veces vamos a encontrar. Por eso, ¿dónde debe ir el stop loss? Generalmente en un punto mejor para que por si cualquier double shot. Algunas veces, digamos que en este escenario pudo ser que nos haya sacado porque bajó mucho, pero ustedes se fijaron los highs iguales
Aquí se estuvo esperando el descuento. Es probable que a lo mejor yo entré en ese punto y cuando viene a ver perdí en ese punto. O a lo mejor no me sacó por tener el stop loss un poquito más abajo, pero se dio lo que estaba esperando. Generalmente me gusta proteger el stop loss un poquito más abajo porque me pasa mucho esto. Ok, entonces, seguimos. Algunas veces lo vamos a encontrar de esta manera, a larga escala. Esto que estamos viendo es exactamente lo mismo que yo les estoy explicando. Si ponemos estos lows iguales, es exactamente lo mismo. Yo entiendo personalmente que esto es lo mismo que estamos viendo, pero se están viendo los lows iguales un poquito más extendidos. Pero todo esto es lo mismo, parecido. Vamos a tener lows iguales. Fíjense, los lows iguales no necesariamente tienen que ser en el horario de New York, lo que sí tiene que estar de una manera visible. Ustedes se fijan que en este momento esta foto está tomada por una pantalla que tiene wide angle. Es decir, que es una pantalla grande, por eso se ve así. Eso era de yo tenía una pantalla en esa época de, creo que eran 37 o 35 pulgadas aproximadamente y por eso lo veía wide angle. Me gustaba esa pantalla porque podía ver mucha información de un minuto. Ustedes saben que en un minuto no es tan fácil ver información porque hay muchas velas, pero en ese caso me gustaba. Entonces, luego de haberse formado todos esos lows iguales, fíjense qué sucede. Cuando llega la sesión de New York, estoy viendo un movimiento que se está dirigiendo a los lows iguales, pero no se lo lleva, sino que forma más lows iguales con eso que ya estaban formados y me da un descuento. Ese descuento en este caso sería aquí en el 65% donde está mi límite y en ese momento ya la orden está abierta. Una vez abierta la orden, nosotros esperaríamos algo de este estilo. Ustedes se fijan que algunas veces el riesgo-beneficio va a ser un poquito más grande, porque en este caso, como la orden era un poquito más extensa, como la distribución era un poquito más larga, a lo mejor un poquito más, pero no tanto. Generalmente sus take profits se van a encontrar entre 1 a 1 y 1 a 1.5, porque los movimientos siempre van a ser iguales, el 100% y el 0%. Lo que va a variar es la cantidad de pips. Pero cuando se encuentren lows de ese estilo y vean un movimiento que se acerca mucho a esos lows, pero no se los lleve, entonces, ¿qué ustedes hacen y dónde ponen el límite? 65%. En este caso, ustedes se fijan que esta foto cuando fue en junio 8, el stop loss, recuerden, lo ponemos un poquito por encima de los highs, no de esta manera. Mi variación actual es un poquito por encima de los highs. Otro ejemplo, algunas veces lo vamos a encontrar de este estilo. Ustedes se van a fijar que los highs iguales ya están creados, pero el otro high como que no se acercó mucho, pero sí se mantuvo como en el mismo nivel de resistencia, es decir, se mantuvo como en el mismo espacio, tocando el mismo espacio. Entonces, a pesar de que ese high no es 100% igual que este, podemos decir que son similares los tres. O podemos a lo mejor aplicar una línea de tendencia donde conectemos esos highs para ver que sean iguales. Claro que sí. Entonces vamos a ver lo mismo. Vamos a ver punto A, punto B del high igual que debió llevarse esos iguales, pero lo que hizo fue formar otro igual, un descuento al 65%. Y en este caso, ¿qué es esto que tengo marcado aquí en verde? ¿Qué es ese cuadro que tengo marcado en verde? Order block en quiebre. Y se fijaron que esto es en el DXY. Ustedes se fijaron que esto es en el DXY. Ok. Y si eso pasó en el DXY, ¿qué debería estar pasando en el euro dólar en un momento parecido? Ok. Y si ustedes ven un BNB en el DXY para compra y un BNB en el DXY para venta, ¿qué pudiese pasar? Oh,
vamos a hacer un mejor ejemplo. Si ustedes ven que en el DXY pasó esto, fíjense que en el DXY está utilizando un order block, ¿verdad? Pero ustedes se fijan que en el euro dólar, en vez de utilizar un order block, lo que hizo fue un lower high y no utilizó un order block. Es decir, hubo una divergencia. ¿Cuál es la dirección más probable? Sería la del que use el order block o el que se lleve el low o el high. Entonces eso puede ser una confirmación extra. No todo el tiempo la van a ver. Muchas veces no se van a dar cuenta de que el euro dólar lo hizo, pero algunas veces sí lo van a ver. Entonces, mis queridos amigos, de esta forma nosotros podemos aplicar la estrategia BNB. Esta estrategia va a tener pocas variaciones. Miren, eso es lo que estaríamos esperando. En este caso hay una cantidad considerable de pips porque el movimiento es más grande. Fíjense aquí, nuevamente. Aquí estamos en junio 2. Tenemos highs iguales, tenemos highs que se acercan mucho a esos highs iguales. Luego vemos un descuento al 62% o 65%. En este caso, sería 65%. Y donde nosotros ponemos nuestro límite, viendo que este tercer high se acercó mucho a los anteriores, pero no se llevó esos highs en el 65%. Ok. Luego de haber puesto nuestro límite, stop loss un poquito por debajo de los lows para evitar cualquier double shot. Luego de ese stop loss un poquito por debajo de los lows, distribución por encima de los highs. Y ese va a ser ese pequeño movimiento. Para que ustedes tengan una idea, estos movimientos tienen mucha lógica y se los voy a explicar en unos slides más adelante. Le voy a explicar la lógica y por qué sucede esto de esta manera y por qué se presenta. Otra pregunta que a lo mejor ustedes tuvieran en su mente es si se puede presentar varias veces en un mismo día. Algunas veces se me ha presentado varias veces en un mismo día. Otra pregunta puede ser que con cuánta frecuencia se presenta eso en un mes. Generalmente, esta estrategia se frecuenta más en días de rango y en las largas distribuciones las evitamos. Pero si ustedes tienen LL1, LL2 y ahora van a tener esta estrategia, yo entiendo de que van a existir días diferentes que en base a tu propio conocimiento tú vas a poder aplicar una de esas tres estrategias. No. ¿O ustedes piensan lo contrario? Yo entiendo que sí, porque ahora tenemos como una variación. Cuando LL1, L2 me confunda, siempre me mantengo observando la temporalidad de un minuto, a lo mejor si veo un BNB. Luego de haber puesto el límite en el 65%, entonces esperamos ese movimiento de distribución. En este caso, por encima del 110%, llevándose los highs. Otro ejemplo igual, muchas veces se va a encontrar pequeñitos, así como encerrado, como que va a ser de esta manera. Ustedes se fijan que eso es un espacio pequeñito, que en ese lapso de tiempo pasaron alrededor de 20 minutos y en esos 20 minutos tuvimos el chance de haber creado esos highs iguales. Luego de esos highs iguales, descuento al 65%. Fíjense que luego de haber dado ese movimiento de expansión, da otro descuento, pero se mantiene en el mismo rango. Y finalmente, luego de haber dado esos dos descuentos, lo que buscamos es una distribución. Muchas veces he conocido estudiantes que han visto esta estrategia y le han aplicado ciertas variaciones. Por ejemplo, yo tengo un estudiante que tiene el TradingView, el caro, el grandote, el del truco que les mandé de $5. Ese estudiante tiene eso. Y él utiliza el BNB en la temporalidad de 20 segundos. Una vez nos conectamos en un Zoom y me explicó cómo lo utilizaba en la temporalidad de 20 segundos. Y miren lo que hace él. Él combinó la forma de su propia estrategia en temporalidades un poquito más altas, pero las confirmaciones de entrada de él eran con BNB. Déjame ver si me expliqué bien.
él analizaba sus temporalidades altas, ¿verdad? Pero cuando iba a buscar una confirmación de entrada, en vez de esperar un descuento, un order block, él esperaba un BNB en la temporalidad de 20 segundos. Él me explicó que lo hacía en 20 segundos porque las velas cierran muy rápido y que existía mucha probabilidad de que esas mechas quedaran siendo iguales, como la vela cerraba muy rápido. Él hizo su propia variación, nunca la probé, nunca realmente he operado. Bueno, sí lo he hecho e incluso estoy implementando un poquito más, pero no lo he hecho en el largo plazo de operar en temporalidades de segundos, pero me han explicado los beneficios y lo he empezado a implementar un poquito más. Todavía no he hablado mucho de eso porque no me gusta hablar sin mucha experiencia. Entonces, muchas veces va a pasar esto. Hay otras veces que va a pasar esto, que tú vas a tener tu BNB y él va a distribuir un poquito por encima de los highs. Y luego de ese poquito se te fue al lado contrario 200 pips. Me ha pasado muchísimas veces. Por eso, las variaciones en el stop loss y en el take profit no están muy permitidas con esta estrategia. No podemos variar las reglas que aplicamos para el take profit y el stop loss. Esta estrategia es muy cerrada y poco variable. Miren este escenario. Este escenario va a ser uno de los más lindos que pueden ver o que van a poder apreciar cuando los lows iguales se ven tan perfectos. Para ustedes esos lows se ven perfectos, se ven lindos. Sí. Y algunos de ustedes conocen esto. Algunos de ustedes conocen esto. AMD. Entonces quiere decir que si lo que yo estaba esperando, ese BNB, básicamente en ese BNB yo operé la manipulación, posiblemente, ¿verdad? Entonces les hago otra pregunta. Luego de que ya yo salga en profit, digamos que la operación se dio bien, yo salí en profit. Me interesaría mucho entonces intentar buscar esa oportunidad de compra pensando que sería la distribución. No tanto en base a esta estrategia, no lo necesito. Yo opero bajo los criterios que se me están dando. Lows iguales, movimiento que se acerca mucho a esos lows, pero sin llevárselos, descuento del 65%, stop loss por encima del 100, take profit por debajo del menos 0.10, para luego esperar lo siguiente, una distribución por debajo de esos lows. Otro ejemplo, muchas veces también vamos a tener algo de este estilo, lows iguales o un lows que se acercan mucho a ese low, pero no se lo llevan, dándome un descuento del 65%. Este drawdown no importa y el drawdown va a estar presente en la mayoría de sus entradas para que ustedes tengan una idea. El drawdown muchas veces va a estar presente. Entonces yo no necesito que aquí nadie quiera tomar entradas perfectas con el BNB porque no las va a encontrar. O sea, para que ustedes tengan una idea, ni LL1, ni LL2, ni Sensei BNB, ustedes lo van a encontrar en ningún otro lado porque lo creé yo. No lo pueden encontrar. Y si lo encuentran, avísenme. Avísenme si lo encuentran. Pero no lo van a encontrar en ningún otro lado. Por eso, todas las recomendaciones que le doy en base a esta estrategia, se las doy como el creador. Y ustedes pensarían, cóntale, pero este tipo está loquísimo. ¿Cómo él se puede sentar a pensar esto o darse cuenta de que eso está pasando y en base a eso hacer una estrategia? Y de verdad, a mí me encanta este tipo de cosas, como crear algo y utilizarlo bajo mi propio estilo. Wow, se me fue. Ay, ay, ay. Nos fuimos lejos. Ok, estábamos por aquí. Ok, me encanta ese tipo de cosas, pero para que para que ustedes vean la magnitud de esta clase, les puse tantos ejemplos para que todos ustedes puedan ver cómo se va desarrollando la estrategia. Les voy a dejar una tarea, les voy a subir el documento y van a ver cómo e incluso esta estrategia, yo creo que el siguiente foro de dudas, ustedes casi ni siquiera van a tener dudas de esa estrategia porque no es complicada. ¿Alguien me dice que esto es complicado?
Como los shots, no. Los shots yo puedo decir que son complicados, digan la verdad. ¿Quiénes de ustedes cuando vieron eso dijeron, ay, mi madre? Y esto tan, tan enredado. Los shots son medio complicados, ¿verdad? Pero esto es súper sencillo, tan sencillo que hubo una persona que me dijo, de que, bro, pero tú debiste enseñarme esto el primer día y no me hubiera enseñado nada más, que con esto yo resuelvo. Y es cierto, es verdad, es posible. Si se enseña desde el primer día, se te pueden quitar las ganas de aprender otras cosas. Pero el objetivo no es que esto sustituya todo tu trading, sino que sea una herramienta más. Puede ser que sea la herramienta más usada. Interesante. Otra cosa, yo he visto que muchos de ustedes han estado emocionados por esta clase porque a lo mejor están tomando una prueba de fondeo. Les digo que no es mi recomendación probar estrategias en prueba de fondeo. No es mi recomendación. Probar una estrategia que aprendí en pruebas de fondeo le da la responsabilidad a otro del resultado que pueda tener, porque yo no tengo experiencia en base a esa estrategia. Ustedes lo pueden hacer bajo su propio consentimiento, pero yo no lo recomiendo. Algunos de ustedes a lo mejor lo hagan, no importa, pero no sería lo correcto probar algo en medio de una prueba. No sería lo correcto según mi criterio. Porque yo he visto que aquí hay personas, y se los digo claro, aquí hay personas que están estudiando de Wealthy Trades, pero sus comportamientos frente a los gráficos no son comportamientos de los que se enseñan en Wealthy Trades. Y cuando comparten conmigo, mira, bro, me pasó esto, hice esto, me desesperé y quemé un challenge y sé que la clase de psicología estaba buena, pero al final esa clase de psicología, yo sé que tengo que ser paciente, pero perdí un challenge, o sea, estar en Wealthy Trades e implementar los conocimientos de Wealthy Trades no es lo mismo. Estar aquí sin implementar todo lo que estamos enseñándole no vale de nada para los que solamente le gustan las clases de trading. Y yo sé, y se los digo porque en mi momento, cuántos videos de YouTube yo me volé porque hablaban demasiado. ¿Cuántos cursos yo vi directamente la parte de trading y me olvidé de la parte de psicología? Yo lo sé porque yo también estuve en ese lugar y queremos una solución rápida, una pastilla que nos aliviane el dolor, ¿verdad? Ustedes pueden creer que hay personas que están aquí en la mentoría y no van a las clases de trading. Algunos me han escrito y me dicen, no vamos a la clase de trading, estamos en la mentoría porque nos gusta tu psicología. Yo, oh, bueno, perfecto. Les gusta la parte psicológica, pero hay personas en el grupo de Facebook que utilizan patrones armónicos y les sirve eso y les gusta y les encanta, o ondas de Elliot. Y a pesar de todo lo que damos, ellos les gusta eso y están aquí por la parte de psicología. Y eso se los respetamos. ¿Quiénes de aquí fueron al Weekly Mindset de ayer? Todos. ¿Y quiénes vieron la grabación? Ok, nosotros creamos este segmento que incluso no estaba agregado. ¿Ustedes vieron Weekly Mindset agregado antes de entrar al mes 3? Estaba en la página. No estaba agregado, pero lo quisimos agregar porque me había fijado que en las clases de trading muchas veces yo hablaba mucho de psicología y el tema que teníamos para el momento nos desviábamos un poquito. Entonces quisimos que la clase de los lunes sea directamente trading sin hablar mucho de psicología y estar en una nueva clase donde pueda desarrollar temas psicológicos. Ustedes ven cómo nos mantenemos en constante mejora, como generalmente vemos que a partir de nuestras propias experiencias, fracasos, lecciones, podemos mejorar y si mejora Wealthy Trades, mejora la información que le podemos brindar. Pero, boom, seguimos. BNB, luego de haber visto ese ejemplo, ¿quién me dice o quién me diría si esto es un BNB, sí o no? Obsérvenlo. No tengo ningún logo high marcado, pero observen. ¿Sería un BNB, sí o no? Observen bien. Observen bien. Ok. Si yo hago esto, si yo hago esto,
y observo estos lows y este low que viene a formar lows iguales en vez de llevárselo, es un BNB. Se parecen porque son lows relativamente iguales. Luego el descuento del 65%. Ahora, si yo en este mismo escenario hago esto, en esta parte de aquí, puedo decir que estos son lows iguales. Ok. Entonces, en algunos escenarios también ustedes van a ver algo como esto. Y ahora tenemos highs iguales. Entonces, ¿qué hago cuando se me presenten estos tipos de escenarios? Ok, basado en su propio criterio, nosotros identificamos que estos son highs iguales. Nosotros identificamos que estos son lows iguales y nosotros identificamos que estos también son lows iguales. Cuando ustedes se encuentren de este tipo escenarios que tengan dos highs iguales o un low igual, ustedes se van a ir en la dirección del que tiene doble high o doble low igual. Ok, este tipo de escenario no ocurre mucho, pero ustedes van a hacer eso. Y de lo contrario, si digamos que ese low aquí no estuviera y que solamente tuviéramos ese low y que tuviéramos ese high. Ahora solamente hay uno y uno. Cuando tengas escenarios de lows o highs iguales, no operas con esa estrategia, porque no vamos a saber cuál va a manipular de los dos, cuál va a distribuir. Eso es parte de las reglas que les voy a enseñar en el plan de trading. Ok, en este caso, cuando ustedes vean lows, highs iguales, entonces no va a haber la seguridad necesaria para tomar esa orden. Luego vamos a ver esta distribución, pero recuerden lo que ustedes van a hacer cuando tengan estos tipos de escenarios. Vamos a ver estos escenarios ahora. Observen esto. Estos lows iguales, yo pienso que pocas veces vemos lows iguales tan perfectos como estos. ¿Quién me da la razón? Como estos de aquí. Pocas veces. Muy pocas veces. Digamos, algunas veces se encuentra, pero no mucho. Y si nos acercamos aquí un poquito más, un poquito más, un poquito más, estos también son lows iguales. Oh, shit, también son lows iguales. Imagínense teniendo esos lows iguales, una cuenta de 400,000 fondeada y sentados en una hamaca en un Airbnb. ¿Qué hubieran hecho ustedes ahí con la estrategia BNB? No, recuerden, nosotros nunca, por mayor confirmación que tenemos, metemos más del porcentaje a utilizar, que vi alguno, meto 10%, vendo la casa, vendo la hipoteca. No, 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 nada de eso. Simplemente tomamos la venta con satisfacción. Pido un crédito. Tomamos la venta con satisfacción y aprovechamos esa venta. De ahí vendo la novia. Wow. Ey, ese sí está fuerte, que vende la novia. Yo también vendo la novia si encuentro eso. Que no me escuche. Yo también vendo la novia. Entonces, luego de haber tenido esos primeros lows iguales, luego de haber tenido esos primeros lows iguales, ¿de dónde yo colocaría mi Fibonacci? Desde el último punto hasta el último punto. Descuento a esos lows iguales. Y ahora les hago una pregunta. Si yo tengo estos lows iguales, tengo lo mismo aquí, ¿existiría forma de que yo me confunda estando en ese escenario? Miren, pongan esto. Esta pregunta está a fuego. Digamos que yo esté aquí, esta línea roja para atrás, yo midiendo este descuento de aquí a este punto. Yo me pudiese confundir y tomar una venta aquí y perderla utilizando el BNB. ¿Quién se hubiese confundido ahí y hubiese tomado una venta? Ok. Entonces, para los que se hubiesen confundido,
Observen esto que está aquí en esta parte. ¿Qué hora es? Exacto, no está en el horario. Como no está en el horario, esa probabilidad no la tomamos. Miren, les digo, yo la he probado tanto que yo he cambiado el horario 3 veces. No, como de 3 a 4 veces la he probado. La probaste en índice. Wow, hay una persona que está haciendo esa pregunta como 50 veces. No la he probado en índices, pero no es sí. Yo nunca he operado índices. O sí, antes, hace como 2 años, 2 años y medio, pero no es sí. Noé es uno de los miembros del equipo. No está activamente dando clases, pero está parte del equipo y él solamente opera el US-30. Actualmente él está fondeado con FTMO y solamente opera el US-30 y su estrategia favorita es esta y lo utiliza en índices. Ok, entonces, si incluso no en una de las clases principales, en un foro de dudas, le pudiera poner a que él le explique cómo él opera los índices en un foro de dudas, porque no me gustaría desviar las clases principales a lo que estamos aprendiendo, pero a lo mejor en un foro de dudas sí. Ok, que se termine temprano en los últimos 20 minutos, pero bueno. Ok, entonces, am, otra cosa, no se emocionen tanto por el US-30. Veo que en las redes sociales se comparte que los que operan el US-30 son los mejores, son los que más meten duro al trading, pero no se lleven de eso. Con Eurodólar nosotros podemos obtener los mismos resultados y más tranquilos. Pero para los que les gusta operar índices, perfecto. Ah, recuerden, todo esto que yo uso en el Eurodólar pueden utilizarlo en el GBP USD sin ningún problema. Ok. GBP USD. Los que no les gusta el Eurodólar pueden irse al GBP USD sin ningún problema. GBP USD yo duré 1 año operándolo, Eurodólar voy para 2 años, pero GBP USD empecé, fue mi primer par con GBP. ¿Quiénes de aquí no operan el Eurodólar, pero sí el GBP USD? Son como hermanos, el GBP USD. Hay algunos que operan los dos incluso. Algunos operan los dos. Perfecto. Sensei BNB. Luego de haber visto estos los iguales que se formaron en este punto, descuento de 65%. En ese descuento pongo mi límite y observen esta entrada. Yo tengo alta probabilidad de que esa entrada me dé la distribución que yo estoy esperando. Tengo como que doble confirmación en este día, ¿verdad? Tengo como doble confirmación. La primera doble confirmación son los lows iguales. Pero observen esto. ¿Cómo se llama esto? AMD, acumulación, manipulación, distribución y un descuento para una redistribución por debajo de los lows. O sea, analicen la lógica institucional detrás de esta entrada solamente viendo el BNB y utilizando los conceptos que hemos aprendido. Acumulación, ¿verdad? Manipulación. Si tenemos órdenes abiertas, ¿dónde tienen que ser distribuidas esas órdenes? Debajo de lows. Y si los lows que tenemos están incompletas las transacciones, tenemos un AMD, un descuento, un order block aquí, en el horario específico, con la estrategia de BNB, con el cierre de un vacío, con la doble confirmación, o sea, boom, yo entiendo que esto sería para romperlo. Entonces, observen esto. Una vez, miren esto qué interesante. Una vez nosotros distribuimos por debajo del primer low, miren lo que sucede. En el segundo low, el precio llega, crea lows iguales y ahora me está dando un descuento. ¿Qué es eso entonces? O sea, en vez de llevárselo, llega, crea lows iguales nuevamente y luego me está dando un descuento. Entonces yo puedo aprovechar nuevamente porque todavía las transacciones están incompletas. Punto A, punto B, descuento en el 62% pongo mi límite y luego fíjense cómo tengo la distribución de de los dos lows. Primer low, segundo low. Ok, entonces les voy a explicar un poquito más adelante todas las reglas. Hay muchas reglas y les voy a explicar todas.
cuánta entrada, cuánto porcentaje de riesgo, cuánta máxima pérdida por día, cuánta máxima ganancia. O sea, literalmente les dije que esa estrategia es buena porque es completa y te limita mucho. Entonces, wow, ahora fue que llegamos al bloque 2. Ustedes pueden creer que tenemos 1 hora y 10 minutos casi en la clase y ahora fue que llegamos al bloque 2. Uf, y el bloque 2 es tiene la misma cantidad de páginas que el BNB. Ok, entonces, todo eso del riesgo, todo eso de las preguntas, todo eso de cada qué porcentaje se da, todo eso lo vamos a ver cuando se esté llegando al final de la clase, que les voy a enseñar el plan de trading, todo eso. Ok, entonces, bloque 2 y seguimos viendo entradas. Algunas veces también se va a presentar de esta manera. Highs iguales, ¿verdad? Y en el medio del horario de New York vamos a tener low, high, descuento de 62%, stop loss por debajo del 100 y take profit por encima de los highs iguales. Y luego distribución por encima de esos highs iguales. Esta entrada, a pesar de que se ve en larga escala, a pesar de que esta entrada se ve en larga escala, ustedes entienden que es exactamente el mismo concepto. El horario es de invierno ahora, sería 1 hora más adelante, ¿verdad? No, sería siempre la misma hora en New York. Todo depende de donde tú vivas. Por eso les digo que pongan el TradingView hora New York. Cuando New York diga 8:30, esa va a ser la hora. Cuando el TradingView diga 8:30. Listo. Entonces, ahora les pregunto, ustedes están viendo esto fácil, pero hay algo que aquí sería bueno marcar. Esto que tenemos aquí es parecido a lo que necesitamos buscar. Es decir, a lo mejor tenemos doble confirmación. Claro que sí, pero también podemos tener lows iguales. Entonces, ¿de qué dirección me llevo en este caso? Según lo que les dije en el ejemplo que vimos hace unos momentos, de la doble confirmación. Me llevo del que tiene la doble confirmación de highs o lows. Ok, ¿tiene sentido eso? Claro que tiene sentido. Y si este no fuera un high o low, si este de aquí, si tuviéramos estos highs iguales en forma de una línea de tendencia y tuviésemos estos lows iguales en forma de una línea de tendencia, entonces, ¿qué dirección me llevo? Evito operar. Perfecto, están aprendiendo súper rápido. Esta va a ser una de las variaciones del Sensei BNB. Déjenme borrar esto que acabo de anotar. Listo, seguimos. Observen lo siguiente. Tenemos lows iguales, miren que hasta le puse easy, porque si ustedes se fijan, ¿cuántas entradas hemos visto que dicen junio? ¿Se han fijado que han sido unas cuantas que dicen junio? Si ustedes se fijan también y observamos la parte derecha, fíjense que las fotos fueron tomadas mientras el tiempo estuvo corriendo, que no fueron fotos de backtest, fueron fotos de entrada que tomé. Yo le tiro foto antes y después, mientras el tiempo estuve corriendo. Entonces, si la mayoría de esas fotos fueron en junio, ¿cómo ustedes creen que tuvo mi cuenta en junio? Y en junio yo tenía pocas responsabilidades porque no teníamos clase. Teníamos 2 videos de YouTube por semana y 2 podcasts, pero solamente era eso, era 2 videos de YouTube por semana, 2 podcasts y operar. No había responsabilidad, tranquilidad, mente al 100%, porque aunque ustedes no lo crean, yo dar esta clase es energía mental. Dar esta clase o manejar la comunidad. O por ejemplo, la situación que tuvimos hace unos cuantos días. Manejar esa situación es energía mental. Pero ustedes creen que la pudimos manejar de la mejor situación posible a pesar de cualquier cosa. Yo entiendo que de esa situación aprendimos mucho y podemos seguir creciendo. Y que sí, que la manejamos de la mejor forma posible. Pero para lograrlo, hacerlo también requiere energía mental. Y esa energía mental muchas veces se ve chocada en mi trading.
Hay veces que estoy agotado en la mañana. Por ejemplo, hoy se acaba la clase y mañana estoy un poquito agotado en el trading. Pero en ese momento, en junio, donde yo no tenía nada de responsabilidad, mi única responsabilidad era darle duro a esa cuenta y retirar. En ese momento, esa cuenta se le dio fuego y el BNB me ayudó mucho. Y pueden observar qué par fue este. Pueden observar. DXY. Entonces, si en DXY está haciendo esto, ¿qué yo estaría esperando en el euro dólar? Una comprilla, ¿verdad? Entonces, una vez me traslado al euro dólar, miren qué está pasando en euro dólar. Esa venta del DXY me sirvió para yo hacer una compra en el euro dólar. Yes, claro que sí, porque tuvimos BNB en ambos escenarios. Entonces ahora observen aquí. Algunas veces nosotros vamos a tener otros escenarios de este estilo donde los lows iguales se van a ver, pero más cerquita, como no se van a ver tan perfectos. Pero hay algo que aquí no tenemos marcado. Esto pudiese ayudar para mi dirección. Deme un segundo que no tengo el chat abierto. Claro que sí, pudiese ayudar para mi dirección. Entonces, si nosotros estamos viendo algo de este estilo, déjenme dibujarles algo de este estilo. ¿Cómo se llama eso? AMD. Ok, perfecto. Entonces, este día hubiésemos operado lo mismo. Los highs hubiesen estado un poquito cerca, pero hubiésemos estado esperando lo mismo. Hay algunas veces que les advierto que ustedes, perdón, van a querer una entrada 1 a 10, por ejemplo. Pero el BNB te está dando 1 a 1.5. Algunas veces se va a dar el BNB y la entrada se va a ir 1 a 10. Y tú te vas a quedar observando, wow, yo me cogí 1 a 1.5, pero la entrada se dio 1 a 10. Y a lo mejor quisiste dejar esa entrada abierta porque tenías otra confirmación. Pero yo les recomiendo siempre que si van a utilizar esta estrategia al 100% en un debido momento, entonces saquen sus profits en el 110 como les estoy especificando. Porque resulta que muchas veces cuando no lo hacemos específicamente como queremos, llega arrepentimiento, llegan momentos en los que pensamos que debimos obtener más, pero van a llegar otros momentos que por no será lo profit, se te va. Ok, ok, me interesó esta pregunta. Sensei, en FMS los trades tienen que durar mínimo 5 minutos. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, en lo personal yo nunca he hecho esa pregunta a ellos, pero yo he operado BNB correctamente y he retirado. Muchas veces, recuerden, miren, el soporte de FMS, los soportes son gringos. Esa gente son gringas, toditas, toditas son gringos. Y muchas veces ellos te responden en español, pero ellos tienen seguramente el Google Traductor abierto y, y ¿cómo se dice? Translating todo lo que tú estás hablando, haciendo una traducción. Haciendo una traducción de todo lo que tú estás hablando. Ellos tienen el Google Traductor. Y ustedes saben que el Google Traductor muchas veces te da las cosas que no son correctas. Y muchas veces ellos dan respuestas raras. Y yo dije, wow, pero ¿por qué esta gente dan respuestas tan raras tantas veces? Pero luego me di cuenta de que lo hacían de esa manera, con Google Traductor. Y no respondían al 100% como deberían responder. Si ustedes quieren hacerle una pregunta más directa, hágansela en inglés. Ok. Entonces también ellos muchas veces, como no son traders, los que son soportes, hay algunas veces que le hacen preguntas de si puedo durar 3 minutos con una operación abierta.
Hay veces que ellos no saben y ellos van y leen las preguntas y respuestas que tienen en su página, van y lo leen y te dan una respuesta en base a la información que tienen ahí. Yo, en lo personal, intentaría, si fuera mi empresa, intentaría entrenar más a los soportes o a las personas que estuvieran ahí para que den una información correcta. Obviamente somos humanos y fallamos. Muchas veces nosotros o los que están en soporte en Vuelta y Trade pueden fallar y dar una información que no es. eh, pero siempre pasa. Pero, por ejemplo, cuando empezamos la mentoría, el soporte pensaba que la mentoría iba a durar 12 meses. Y le hicieron la pregunta y respondió 12 meses. Algunos pensaron que era 12 meses, pero era que tenía una información incorrecta. Otros preguntaron si era 10 meses, pero tampoco eran 10 meses, iban a ser menos. Pero el punto es que no eran ni 12 ni 10. Entonces, al final, em, se dio una información incorrecta por un error. Entonces, si todos vamos al día con lo que estamos hablando ahora, póngame un símbolo de más. Perfecto. Eso indica que podemos seguir. Les voy a confesar, o no, les voy a dar un truco. No confesar, no, no era confesar que quería decir. Cuando ustedes vean que hay BNB en líneas de tendencia, ustedes no tienen que tomar el high del inicio y el low del inicio para el descuento. Ustedes lo que van a hacer, van a tomar el último high y el último low para el descuento en dirección a esa línea de tendencia. Cuando ustedes vean el BNB así, el último high y el último low. Ok, el último high y el último low. Puedes poner algunas pérdidas para aprender. En esta clase no puse ninguna foto de una pérdida en esto, porque lo que quiero que entiendan es el concepto. O sea, cuando hay una pérdida de esto, muchas veces no es porque cometemos un error, es porque la estrategia no es perfecta y tú estás esperando del high al low que distribuye y muchas veces no distribuye y te saca stop loss. Así vas a encontrar pérdidas. Pero generalmente este tipo de pérdidas no es pérdidas por errores, a menos que tú no sigas alguna regla. Muchas veces las pérdidas van a ser por la imperfección de la estrategia. Y como el win rate, podemos decir 50-60%, quiere decir que a lo mejor pierdas entre 5 y 4 de cada 10 trades. Y les pregunto, ¿recuerdan la clase, el weekly mindset de la semana pasada, donde vimos que muchas veces perdemos, pero no siempre cuando perdemos va a ser por un error de nosotros? ¿Recuerdan eso? También en la mente probabilística. Muchas veces vamos a perder y no siempre va a ser por un error de nosotros. Es un error pensar que siempre perdemos por un error. O sea, no siempre somos los culpables de las pérdidas. Ok, entonces, am, antes de seguir, recuerden todos, eh, estoy muy feliz ahora, muy, muy feliz porque estoy dando clase. Y a pesar de que no me sentía bien, desde que empecé la clase me siento bien. Y a pesar de que tengo 1 hora y media hablando, me siento bien. Entonces vamos a durar un rato más. Yo quiero que ustedes se lleven esto. Todavía no hemos terminado. Seguimos. Déjenme beber un poquito de agua porque no es tan fácil tampoco hablar 1 hora y media sin callarse. Algún día en mi vida me encantaría dar una clase presencial. Me encantaría. Es uno de mis sueños. Algún día. Entonces, luego de dar un descuento, 65%, nosotros esperamos lo siguiente. Y les hago una pregunta. Observen esto, que en este caso nos fuimos al negativo. Eso importa siempre y cuando nos mantengamos en el rango de stop loss por encima del 100 y por encima del 100 y por encima del 0,65. No importa. Entonces, olvídense del drawdown. Aquí no va a importar el drawdown. O los que quieren mejorar la estrategia y decir, yo mejor voy a entrar en el order block para tener una mejor entrada. Ustedes pueden hacerlo, pero a mí me funciona más de esta manera. Algunas veces llega justamente al 65 y algunas veces no llega al 75. Déjame borrar esto que hice.
Pum. Y luego distribución por debajo de los lows. Luego de haber distribuido por debajo de esos lows, se completa la transacción. En este caso, fíjense que nosotros tenemos estos lows de aquí y estos lows de aquí. Sinceramente, yo no creo que yo haya salido en estos lows de aquí abajo. Yo estoy seguro de que en ese momento yo salí aproximadamente por aquí, con un 1 a 1.2 aproximadamente. Ok, entonces sinceramente no creo que haya salido por debajo de esos lows, aunque la foto sí está ahí, pero eso fue el 16 de junio. Ese fue el 19 de junio. Entonces, observen esto. Nosotros tenemos aquí, dibujarlo, lows iguales. Tenemos entre el punto A, tenemos entre el punto B un descuento al 65. Wow, miren, en este caso, para que ustedes tengan, no, este Fibonacci está mal puesto. A, B, C. Oh, ok, ok, ok. Lo que pasa es que fueron dos entradas. Sí, sí. Tenemos estos lows. Una vez llega el horario de las 8, fíjense aquí, a las 8 tenemos el descuento que estamos esperando al 62%. Luego nos fijamos que tenemos otra distribución, pero no se lleva los lows que estamos esperando. Lo que hace es otro low igual, dando otro descuento. En este caso, a este 65% de aquí, si lo ven aquí. Y luego la distribución por debajo de los dos lows. Ustedes se han fijado que hemos visto varios escenarios que pasa esto mismo, donde podemos tomar dos entradas porque tomamos una primera esperando una distribución y luego vimos que esa distribución no se había completado y nos dio otro chance. Entonces, en estos escenarios yo abro dos entradas. Lo que hago es distribuir mi porcentaje de riesgo por si encuentro la probabilidad de tener dos entradas. Esto no pasa siempre, pero muchas veces pasa. En este tipo de entradas, como son 1 a 1 o 1 a 1.5, yo no cierro parciales. Yo cierro la totalidad de mi operación debajo del low o del high. Seguimos. Sensei BNB. Déjame mover esta de aquí que me está molestando. Ok, aquí está. Tenemos highs iguales, descuento, distribución por encima de los highs. Highs iguales, ¿verdad? En este caso, estos dos highs iguales, descuento, distribución por encima de los highs en el horario específico. Un high que se acerca a otro sin llevárselo, pero me da un descuento antes de distribuir por encima de ese high, cumpliendo con las expectativas del Sensei BNB. En este, lows iguales, déjenme acercarlo un poquito para que lo puedan ver. Low igual, descuento y distribución por debajo de esos lows. Lo mismo del Sensei BNB. En este, fíjense, highs iguales, descuento. En este caso había un order block y un vacío, excelente, mejor. Y luego distribución por encima de sus highs en un horario bueno. Esto fue como alrededor de las 9:30. Ese escenario específico fue alrededor de las 9:30. Luego, highs iguales, llegó el horario, se acercó mucho a los highs, pero no distribuyó por encima de los highs. Descuento y finalmente distribuye por encima de los highs. Lo mismo. Lows iguales o low que se acerca mucho a otro low sin llevárselo, formando lows iguales. Descuento del 60% en un buen horario, limit 60%, stop loss por encima del 100 y take profit por debajo del menos 0.10. Y luego distribución. En este caso, fíjense que se volvieron a formar más lows. Arriba, luego de yo haber tomado esa primera entrada, se siguieron formando lows iguales. Incluso ustedes se fijan lo que sucedería si nosotros ponemos nuestro stop loss en 100, porque muchas veces tenemos esos escenarios de double shot, pero luego terminamos distribuyendo por debajo de esos primeros lows y por último por debajo de los lows de abajo. Y de esta manera funciona Sensei BNB. Oh, recuerden que esto fue junio 24. Las variaciones de horario las he ido cambiando un poquito, pero esta fue junio 24. Entonces,
Este es el plan de trading que he presentado en YouTube y que siempre le he tapado la parte de reglas, porque explica la estrategia. Con este plan de trading, ustedes van a poder utilizarlo y sin cambiarle nada. O sea, literalmente, yo se lo voy a mandar en PDF, ustedes pueden imprimirlo, leerlo y utilizarlo para ustedes sin necesidad de crear uno propio. Ok, entonces, Take Profit. El Take Profit va a ser, ahora sí ustedes van a entender este plan de trading, porque no es lo mismo entenderlo sin la estrategia. Take Profit. De 5 a 10 pips, como máximo un promedio de 7.5 pips por trade. Eso va a ser el take profit, entre 5 a 10 generalmente. Stop loss, la mayoría de los casos 5 pips, pero entre 3 y 5 generalmente. Todo depende de la volatilidad del momento. Últimamente hay mucha volatilidad, a lo mejor suba a 7 o 8. Esto evitará cualquier double shot. Reglas. Ustedes van a esperar lows o highs que se acerquen muchos a lows o highs anteriores, creando mínimo 2 iguales. Luego ofrecerá descuento y entrará a 65%. El horario será de 8 a 10 y 35. No se opera antes ni luego de esa hora nunca. ¿Cuándo no operarlo? En días de lows o highs iguales, ya eso lo discutimos. Cuando hay noticias de alto impacto, no lo opero. No lo opero con Sense en BNB. Cuando el mercado está con larga distribución en altas temporalidades, es decir, si yo observo que la temporalidad de una hora, estoy enfrentando escenarios de larga distribución donde está distribuyendo y distribuyendo, no opero Sensei BNB porque no se va a encontrar mucho. Cuando no tienes seguridad y cuando no tienes tiempo o la mente disponible para operar ese día. Por ejemplo, ¿ustedes creen hoy que yo hubiese podido operar Sensei BNB? Yo en lo personal. No, porque no tenía la mente o el tiempo disponible para eso. Riesgo, 1% por trade. Este riesgo lo cambié y lo puse entre 0.50 a 1%. Mi recomendación, utilicen 0.75% por trade. Eso sería el punto medio entre 0.5 y 1. Si tú pierdes 2 en un día, perderías un 1.5%, que es mejor que perder un 2%. Ok, no entendí por qué no operarlo en días de highs o lows iguales. Buena pregunta. Si hay un día que tú tienes highs iguales y tienes lows iguales en el mismo punto, ¿cómo tú sabes cuál de los dos va a manipular? No sabes. Entonces no lo operamos porque no sabemos cuál de los dos va a distribuir. Ok, por eso no se opera en el día de la highs o lows iguales. Riesgo, ya lo saben. Factores a considerar. Lean estos factores a considerar mucho. Son importantes. Son cosas que me ayudaron a evitar perder. Algunos días el movimiento será súper grande, pero no importa, siempre y cuando se cumplan tus BNB. No importa que te dé un 1 a 100, si tú cogiste tu 1 a 1.5, siéntete bien y satisfecho. Si operas un día que no deberías o violas alguna regla, vas a perder. Eso lo escribí ahí con el dolor de mi corazón, porque muchas veces perdía sabiendo lo que tenía que hacer. Y por eso lo puse aquí. Algunos días no hay entrada. Ok, algunos días no va a haber entrada. Perfecto. Eso es normal. No cerramos parciales porque las entradas son 1 a 1 aproximadamente. Esto se repite casi todos los días, pero debes saber esperarlo. Los días de rango se repite casi todos los días. Si lo usas de la misma forma siempre, no necesitarás nada más. Si tu objetivo es mayor, cierra el 50% del objetivo base. Lo que quiero decir con esto, si tu objetivo es mayor, cierra el 50% de tu objetivo base. Lo que quiero decir, imagínate que aquí tú tomaste un BNB, pero que tú estabas analizando la temporalidad de 15 minutos y tú querías que llegara aquí debajo, porque aquí debajo habían lows iguales más importantes. Si tu objetivo es mayor a ese, al de un minuto, cuando llegue a tu profit, cierra el 50% y si quieres, dejas correr lo otro hasta el final. Eso es para los que tengan objetivos mayores utilizando esta estrategia. Una forma de no irte sin profit. ¿Entendieron esa parte? Si tu objetivo es mayor o en una temporalidad mayor, cuando llega a los lows o highs de un minuto, tú cierras el 50%. Así de simple. Ten cuidado con abrir más de un trade en el mismo movimiento. Una vez o varias veces me he herido a mí mismo abriendo más de 2 trades.
He abierto uno, he abierto dos, pero hay veces que el mercado está haciendo esto. Mire, yo estoy dentro del trade, tengo los lows iguales, me da el descuento, tomo una entrada ahí. Los iguales, me da el descuento, tomo otra entrada. Me da el descuento, tomo otra entrada. Y llevo cuatro entradas. Pero sin darme cuenta, estoy en medio de una acumulación. Si observo el escenario entero y yo sigo poniendo entradas porque me sigue creando lows iguales. Entonces, traten de no herirse abriendo muchísimas entradas. Ok, lee esto todos los días antes de operar para recordar lo que debes y no debes hacer si quieres que el Sensei sea Sensei BNB sea tu estrategia definitiva. Sensei BNB, tienes que tener pendiente que mi win rate fue entre un 53 y 70% con esta estrategia. Mi promedio de riesgo-beneficio era entre 1 a 1.3. No funcionan largas distribuciones. Las noticias no me ayudaban mucho. Luego del horario no me funcionaba lo suficiente y se ve simple y es simple, pero lo que ayuda a esta estrategia son las reglas. La frase que va a definir esta estrategia completa va a ser lo que les dije que le iba a explicar la lógica detrás de esto es que esto de un minuto son distribuciones incompletas en temporalidades bajas. Por eso esto funciona, porque son distribuciones incompletas en temporalidades bajas. Yo estoy en medio de una distribución que debería distribuir por debajo de ese low, pero no lo hace. Entonces es una distribución incompleta, dando un descuento para terminar esa distribución. Son distribuciones incompletas en temporalidades bajas en un horario distributivo. Tiene lógica de que por eso se repita tanto. Distribuciones incompletas en temporalidades bajas. Entonces, necesito que todos se entren esto en la cabeza. Disclaimer. Necesito que escuchen esto. A pesar de que la estrategia es muy buena y funciona a largo plazo, en algunas temporadas de largas distribuciones es menos probable de que funcione. Es recomendable utilizarlas en periodos de rango. Esta estrategia no sustituye todo lo aprendido, al contrario, lo complementa y te permite ampliar tu caja de herramientas. Y lo leo la última parte de nuevo. Al contrario, solo lo complementa y te permite ampliar tu caja de herramientas. Sirve en otro horario. Puede ser que sirva, pero mi estrategia no la hice para otro horario. La hice específicamente para este. Me gustaría que aquí los traders de London la prueben y me digan qué tal en London, porque no la he probado en London todavía. Sí he podido ver en London algunos backtests, pero no en vivo. Conclusión de la lección 14. Esta estrategia puede llevar tus resultados a otro nivel, pero solamente si la aprendes a utilizar a tal punto de aceptar todas sus variaciones, es decir, si le das experiencia. Utilizando el Sense BNB, haz lo siguiente. Necesito que encuentren 35 entradas con Sensei BNB, que encuentren 10 entradas en el simulador de backtesting y los que no lo tengan descarguen lo que ya hay MetaTrader 4 para Mac y encuentren 10 entradas en vivo y todas las guarden en una carpeta o la carpeta de siempre que diga lo que va a cambiar mi vida para ir guardando cada reto. Todavía no nos vamos, les voy a enseñar algo en el gráfico, pero yo entiendo en lo personal que esta clase fue a la mí. De verdad, no puedo decir, no puedo aplicar otra definición, pero vamos a ver el 13. Vamos a ver el 13. Déjame compartirle. Wow, veo unos cuantos agarrándose la cabeza. Está caliente. Déjame compartir la pantalla. Listo. Vamos a ir directamente al 13. El 13, 13, 13. ¿Están seguros que era el día 13? Vamos a verlo. Vamos a descifrar ahora. El 13. Y nos vamos a la temporalidad de un minuto. El día 13. Oh, ok. Ok, observen esto. ¿Qué es esto que yo tengo aquí? Vamos a poner el Fibonacci como va.
¿Alguien me puede decir qué es esto que yo tengo aquí? Ok, entonces ese día nosotros pudimos ver otras confirmaciones para una entrada, ¿verdad? Pero este día específicamente, ustedes entienden que el Sensei BNB se ve clarísimo. Ok, pudiéramos aplicarle algo como esto, como los highs iguales en línea de tendencia. Ok, y si ustedes se encuentran en medio de ese movimiento, tienen eso y tienen esto también, ¿qué dirección escogen? Perfecto. Entonces, literalmente ahora mismo ustedes tienen la estrategia Sensei BNB completa, tienen una semana completa llena de buenas y nuevas experiencias, tienen tiempo para ver cómo funciona esa estrategia, cómo funciona en el pasado y cómo podrá funcionar en el futuro. Y ahora a seguir avanzando y repasando. Les voy a subir la clase, les voy a subir el PDF que tiene como 40 entradas, les voy a subir la carpeta y les voy a subir el PDF del plan de trading. Ok, entonces, del 1 al 100, ¿cómo nos vamos hoy a dormir? Ahora sí, ya me aplicó el cansancio. Perfecto, recuerden, y les vuelvo a leer el disclaimer, esto no va a ser algo que va a sustituir todo lo que ustedes hayan aprendido, ¿ok? Perfecto. Esto simplemente fue una variación de una estrategia que pudimos crear. Entonces, para despedirnos, vamos a hacer todos juntos, un Alamín. Alamín. Nos vemos todos. Pasen buenas noches, mis queridos amigos. Nos vemos. Mañana sale la clase de psicología.